Buenas tardes a todos, bienvenidos al primer seminario de este año. Desde el año pasado, desde el Programa de Investigación en Epidemiología del Cáncer y su programa de formación virtual en Oncología, estamos organizando estos seminarios formativos online para poder discutir temas claves asociados al virus del papiloma humano. Este seminario es posible gracias a la financiación recibida por el laboratorio MSD. En la sesión de hoy contamos con tres excelentes ponentes que nos hablarán sobre la vacuna del virus del papiloma humano en una sesión de actualización sobre el impacto, la seguridad y la eficacia de esta vacuna. En primer lugar, contamos con la doctora Claudia Robles, que nos hablará sobre la eficacia de las vacunas frente al virus del papiloma humano. La doctora Robles es investigadora en el Programa de Investigación en Epidemiología del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología. A continuación, la doctora María Brotons nos hablará sobre la seguridad de las vacunas. La doctora Brotons es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y trabaja también en el programa de investigación en epidemiología del cáncer. Finalmente, para acabar la sesión, contamos con la doctora Beatriz Serrano, que nos explicará el impacto y la efectividad de los programas de vacunación frente al VPH. La doctora Serrano, al igual que la doctora Brotons, es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Al final de la sesión se abrirá un turno de preguntas al que les animamos a participar. Pueden escribir las preguntas a medida que transcurran las ponencias haciendo clic al icono que encontrarán en la parte inferior de la pantalla señalado como Questions and Answers. Al final de la sesión abriremos el turno de preguntas a los ponentes. Así pues, vamos a dar paso a la doctora Claudia Robles. Claudia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Y muchas gracias por la invitación para hacer esta presentación. Paso a compartir la pantalla, espero que lo haga hacerlo bien. Vale. ¿Se ve bien? Perfecto. Vale, perfecto. Muchas gracias. A ver, perdido. Vale, bueno, pues en esta sesión entonces yo os hablaré sobre la eficacia de las vacunas. ¿Qué vacunas conocemos aquí comercializadas ahora mismo en España? Pues tenemos Gardasil, Cervarix y Gardasil 9. Son tres vacunas frente al virus del papiloma humano que principalmente se diferencian por los tipos que cubre la vacuna. Todas ellas cubren los tipos 16 y 18. Gardasil cubre adicionalmente 6 y 11 para las verrugas genitales y Gardasil 9 cubre frente a 5 genotipos más. Todas ellas están indicadas para mujeres, para mujeres y para hombres, mayores de 9 años. Todas cubren frente a lesiones y cáncer de cervix y ano. Adicionalmente también se cubren las lesiones de vulva, vagina. Entonces, Gardasil 9 cubren frente a condilomas y adicionalmente Gardasil 9 cubre también los cánceres de vulva y vagina. Todas ellas están, como decíamos, comercializadas a nivel mundial y la pauta vacunal son 2 dosis en adolescentes y 3 dosis en el resto de edades. Entonces, ¿qué novedades encontramos respecto en los últimos años? Aquí principalmente os mostraré dos. Recientemente se han comercializado 2 vacunas más. Es cierto que únicamente están comercializadas ahora mismo en China. Las dos son para los tipos 16-18. HPV2 está recientemente comercializada desde marzo del 2022. Nos tiene la extensión de indicación de edad hasta sin límite. El Cecolin es hasta 45 y el HPV2 es hasta los 30 años. Y la principal cosa que os quería indicar es el hecho de que Cecolin ahora en octubre del 2021 ha recibido la precualificación de la OMS, que es como un sello de garantía que tiene la OMS para que diferentes comercializadores o entidades tipo como Gavi puedan comprar las vacunas. Adicionalmente, hay bastantes más otras vacunas que están en fases avanzadas de investigación y que se espera que recientemente se comercialicen. E indicaros, aunque os explicaré un poco más adelante, el hecho de que recientemente, en junio también del 2020, en Gardasil 9 se ha aprobado también la indicación frente a algunos tipos de cáncer de cabeza y cuello para Gardasil 9. ¿Vale? Pero primero de todo, diferenciamos un poco los temas, porque tenéis a la doctora Beatriz Serrano que os va a contar la efectividad. Entonces yo os cuento la eficacia. ¿En qué datos me voy a centrar entonces? Pues lo que entendemos por eficacia, es decir, la reducción proporcional de la infección o de la enfermedad de interés en personas vacunadas frente a no vacunadas en condiciones controladas, es decir, dentro de ensayos clínicos. O sea, son participantes, se me ha movido la diapositiva sola,
son participantes en los que tienen unas condiciones concretas. O sea, normalmente está limitado el número de parejas sexuales, no pueden tener comorbilidades. Son sujetos muy controlados y que tienen unas condiciones muy específicas y que no siempre son realmente extrapolables. Ventaja, normalmente si se usa además dentro de las formas de calcular la eficacia, la que es la población por protocolo, es decir, la que es seronegativa, que ha tomado todas las dosis, es el máximo efecto que podemos encontrar en la vacuna. Uy, lo siento si me van apareciendo cosas. Entonces, aquí os quería comentar, porque me parece importante el tema de la inmunogenicidad puente. Hay veces en que hay vacunas en las que no ha habido esta medición de hay tanta enfermedad en este tipo y hay tanta enfermedad en otra, voy a compararlas y mirar si realmente es eficaz, sino que lo que se hace es la inmunogenicidad puente. Es decir, miro, si yo sé que en mujeres de 15 a 26 años la vacuna funciona a unos niveles X de anticuerpos y tengo otra población que es capaz con la vacuna de conseguir esos mismos niveles de anticuerpos, y entonces infiero de que en esta población también la vacuna es eficaz. Y aquí veréis en las siguientes diapositivas en qué casos se ha aplicado. Entonces, es importante que la eficacia de una vacuna sea perdurable en el tiempo, y por eso también os mostraré algunos datos a nivel de seguimiento. Vale, entonces, ¿qué sabemos sobre la eficacia de las vacunas de VPH? ¿Vale? Ya sea, estudios, datos que se han conseguido a través de ensayos clínicos. Las 3 vacunas, en todas las 3 se ha demostrado eficacia, comparando casos, para entendernos, frente a infección cervical, lesiones cervicales, lesiones vulvares y vaginales, verrugas genitales para la tetravalente. Pero para la nonavalente, por ejemplo, este sí que se ha inferido a partir de la inmunogenicidad puente, es decir, lo que os decía antes, comparativa de anticuerpos. Para las lesiones anales, en las 3 vacunas se ha inferido a partir de los datos demostrados para la vacuna tetravalente en hombres. ¿Vale? En el caso de la bivalente, entonces se ha comparado con los niveles de la tetravalente. ¿Vale? Y recordaros, por último, de que la vacuna no es terapéutica. Es decir, siempre hablamos de eficacia frente a futuras infecciones. Una mujer que tenga un hombre que tenga una infección actual, la vacuna no le será útil, al menos para aquella infección en concreto. Comentaros que en todas estas indicaciones estamos hablando de unas eficacias estimadas por protocolo, o sea, cuando es la máxima porque la condición es la más controlada, de entre el 90 y el 100%. Esto en mujeres jóvenes de 16 a 26 años. En mujeres adultas, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que se ha demostrado la eficacia frente a infección cervical, tanto para la tetravalente como para la bivalente, y extrapolado por inmunogenicidad puente en la nonavalente. Para las lesiones cervicales no ha habido suficiente tamaño muestral. Y entonces, cuando miramos los restos de las vacunas por separado, no es significativo. Encontramos unas eficacias muy altas, pero que no son significativas. Tienen unos intervalos de confianza muy altos. Sin embargo, cuando unimos todos los datos en un metaanálisis, entonces esto es significativo y pasamos a tener eficacias de alrededor del 90%. En hombres, tal y como os comentaba, para la tetravalente hay ensayos clínicos en los que se ha demostrado la eficacia frente a infección anal, lesiones anales y verrugas genitales. Vale. Y entonces comentaros que para la nonavalente y la bivalente se ha extrapolado la eficacia. ¿Vale? Entonces, ¿qué novedades esperamos en cuanto a esta, por ejemplo, esta tabla en un futuro relativamente reciente? Pues actualmente hay un ensayo clínico en mujeres adultas para ver la eficacia por comparativa de casos en mujeres adultas, y hay 2 ensayos clínicos también en marcha en hombres adultos, ¿vale? Hasta los 45 años para ver la eficacia de la nonavalente frente a infecciones y lesiones anales. Los datos se esperan a partir del 2025. ¿Vale? Entonces, infección y cáncer oral, lo que os comentaba antes. Ya en el 2013 se publicó un estudio post-hoc en mujeres entre 18 y 25 años para la vacuna bivalente, observando una eficacia de la vacuna del 93%. ¿Qué significa un ensayo post-hoc? Pues es que a partir de un ensayo clínico en el que no se pretendía analizar eso, se ha aprovechado y se ha analizado. Entonces, ¿qué problemas tiene, entre comillas? No es exactamente un problema, digámoslo, limitaciones tiene este tipo de estudios.
claro, no se dispone de suficiente, quizás no hay suficiente N. Como estaba pensado para medir desenlace cervical, no, la N es lo que os decía, no ha sido suficiente y además no se dispone del basal. Este estudio lo que se hizo fue analizar en el seguimiento. En el seguimiento entonces se tomaron muestras orales y se compararon. Sin embargo, claro, no es posible saber a estas alturas si estas mujeres ya tenían infección oral cuando se reclutaron. ¿Vale? A pesar de, en base a estos resultados, pero principalmente también a datos de efectividad y epidemiológicos, que probablemente creo que os explicará Beatriz, en junio ahora del 2020 se hizo una aprobación acelerada de la FDA, ¿vale? En el que se incluye la indicación de cáncer de orofaringe y otros cánceres de cabeza y cuello causados por los tipos de VPH incluidos en la vacuna nonavalente. ¿Vale? Pero sin embargo es una aprobación acelerada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es una aprobación que está condicionada a que se demuestre su eficacia vía ensayo clínico. Y para ello se empezó hace unos 2 años aproximadamente un ensayo clínico en el que se está mirando la eficacia de 3 dosis de nonavalente frente a infección oral persistente en hombres entre 20 y 45 años. Se espera que aproximadamente los datos se tengan para septiembre del 2026. Entonces, estudios de seguimiento a largo plazo. Es lo que os comentaba antes, la respuesta tiene que ser perdurable en el tiempo. ¿Qué se ha hecho? Se han cogido los sujetos que participaron en los ensayos clínicos, pero tanto en el brazo intervención como en el brazo placebo, puesto que normalmente en estos ensayos lo que se hacía fue que cuando ya pasaban los 4 años o los 8 años que se hicieran de seguimiento, estas mujeres o hombres se vacunaban. Con lo cual estamos hablando de que todo el grupo control, todo el ensayo clínico ha sido seguido, con lo cual ya dejamos de tener el brazo control para comprobar si realmente la eficacia perdura. Y aparte estamos hablando, pues claro, población que ya cumplían unos requisitos, unos criterios de elegibilidad específicos al inicio. Entonces, en estos casos, ¿qué se ha hecho? Pues se han seguido en el tiempo y lo que se ha hecho ha sido medir la incidencia y se ha comparado frente a diferentes opciones. Se ha comparado a veces frente a la población general, se ha comparado contra un nuevo brazo control, como es el caso del estudio de Costa Rica, o incluso se han desarrollado unos métodos estadísticos específicos para detectar que no hayan pérdidas de eficacia. ¿Vale? Entonces, ¿qué datos tenemos a partir de estos estudios de seguimiento a largo plazo? Pues tenemos, por ejemplo, este estudio de Lehtinen, reciente, en el que lo que han hecho ha sido mirar la incidencia de cáncer cervical, pero también de otros cánceres VPH positivos a lo largo del tiempo. Se dispone de un seguimiento de hasta 17 años y lo que ven es que en estas chicas que fueron vacunadas a los 16-19 años no ha aparecido ningún tipo de cáncer de los que son relacionados con VPH, mientras que en la población general de chicas de la misma edad sí que tenemos que ha habido unas tasas de 8 o de casi 10. Y en cambio, si miramos también otros cánceres, porque podríamos, lo que decíamos, es una población controlada con unas condiciones específicas. Pero entonces, por ejemplo, en cáncer de mama, de tiroide o de melanoma, se observan tasas más bajas o incluso más altas para melanoma, pero estas diferencias, al menos en cuanto a nivel estadístico, no son diferentes. Con lo cual, parece que sí, que se tiene la eficacia. Hay como cierto grado de eficacia, es lo que decíamos, no es exactamente eficacia, el brazo control no tiene las mismas condiciones, pero tampoco llega al nivel de efectividad que luego se explicará Bea, porque el brazo de intervención sí que era un brazo cuidado, o sea, es una población específica. ¿Vale? Seguimiento a largo plazo. ¿Qué datos tenemos hasta el momento? No os he puesto los datos de eficacia porque ya me parecía excesivo. Pero lo que se ha visto es que por el momento la vacuna bivalente sigue siendo efectiva a los 11 años, tanto para datos de efectividad de cross protection, de protección cruzada, como para los tipos vacunales. Tenemos datos de eficacia que se mantiene con la cuadrivalente en mujeres hasta los 14 años, 10 años en hombres, y para la nonavalente, puesto que se inició mucho más tarde todos los ensayos, eficacia igualmente que se está manteniendo hasta ahora, hasta los 8 años que son los disponibles. Vale, en cuanto a pautas de vacunación, aquí está la novedad más reciente realmente a contaros en este webinar.
¿Vale? En febrero del 2022, el Joint Committee on Vaccination and Immunization, que es como el grupo asesor de vacunas del gobierno británico, ya estableció ahora mismo una recomendación de una única dosis para ambos sexos hasta los 14 años. Sin embargo, ahora mismo, en abril del 2022, el día 7, salió ahora a principios de mes, el Strategic Advisory Group of Experts, el SAGE, que es el grupo asesor de expertos que asesora a la OMS en temas de inmunidad de vacunas, ha establecido una o dos dosis hasta la edad de 20 años, cuando actualmente las vacunas se cortan a los 14 o a los 15 años. Ha reducido incluso a dos dosis con un intervalo de 6 meses, tanto para hombres como mujeres mayores de 21 años, cuando en las vacunas actuales se mantiene hasta 3 dosis, aunque para los individuos inmunocomprometidos se establece que igualmente se mantenga la pauta de 3 dosis. En ambos casos, tanto para Gran Bretaña como para la OMS, para que poder tomar realmente una decisión, el grupo ha establecido una recomendación. Sin embargo, para que se decida realmente implementar o para que la OMS tome una posición concreta, se está llevando a cabo unas consultas con las partes interesadas, lo que serían las stakeholders. Entonces, os voy a comentar sobre todo ahora el tema de la reducción a una dosis. El documento que justifica esta toma de decisiones del SAGE todavía no ha salido. Saldrá publicado en el Weekly Epidemiologic Report de la OMS. Pero no, lo único que está disponible es el resumen y entonces ahí sí que hay todas las diapositivas que se han hecho en estas presentaciones. Con lo cual, os paso a mostrar los datos que justifican esta reducción a una dosis. ¿Vale? En análisis post-hoc de los ensayos clínicos y también según datos de efectividad, ya se ha visto en el pasado, ¿sabes?, que sugieren que hay una eficacia similar para 3, para 2 y para una dosis. En cuanto a 2 dosis, entonces, ¿qué se hizo? En su momento se realizaron ensayos de inmunidad puente, por ejemplo, en 2 dosis a 9 a 14 años versus 3 dosis a los 15 a 16 y se estableció que eran igualmente eficaz por inmunogenicidad puente. ¿Vale? Para una dosis esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque claramente se observa que la inmunidad que uno obtiene con una dosis es inferior a 2 o a 3 dosis. Con lo cual no podemos decir, pues la vacuna entonces es eficaz. Sin embargo, aunque sea inferior, sigue siendo hasta 10 veces superior a la inmunidad que uno obtiene por infección natural. Y aparte partimos del hecho de que no hay un nivel preestablecido de anticuerpos para el cual podamos decir a partir de este nivel la vacuna es eficaz. Con lo cual, de aquí surgió la pregunta, aunque inferior, ¿podría ser suficiente los niveles que se asumen, que se obtienen con una dosis para ser eficaz? Con lo cual se estableció la necesidad de realizar ensayos de eficacia. ¿Qué datos han usado entonces en la OMS para establecer esta recomendación de una dosis? Principalmente se han usado los datos post-hoc de 2 ensayos, Costa Rica y el de la India, en las vacunas bivalente y cuadrivalentes, en los que los sujetos, en el primer caso fue porque no terminaron la pauta por decisión propia, en el estudio del IARC de la India fue por un tema de que no hubo una buena restricción. Entonces ya todas las participantes, no fue decisión de las participantes, hay sujetos que solo tomaron 1 o 2 dosis. Sin embargo, también se dispone de 2 ensayos clínicos que se han realizado específicamente para mirar la eficacia. Se trata del Kenshi en Kenia, en el que se ha mirado en la bivalente y la nonavalente el efecto de una dosis versus nada. Y el DORIS, en el que se han mirado temas de inmunogenicidad a diferentes dosis. ¿Qué se han observado en estos ensayos a partir de estos estudios? Pues se ha visto a partir del DORIS, con una evidencia alta, el hecho de que, indiferentemente de si tomas 1, 2 o 3 dosis, los pacientes se lo convierten, pasan a ser seropositivos en más del 97%. En cuanto a los niveles de anticuerpos, como ya sabíamos, son más bajos para una dosis comparado con 2 o con 3 dosis. Y en cuanto a la persistencia de los anticuerpos, se ve que los anticuerpos son estables hasta 11 años.
¿vale? Claudia, perdona, te queda un minuto de tiempo. Vale. Bueno, pues son estables, entonces a partir de los estudios de postdoc. ¿Vale? A protección de los ensayos, ¿vale? Las eficacias. Pues a partir del Kenshi se han establecido eficacias a partir del 95% frente a los de infección persistente, ¿vale? Y también hay los mismos datos muy parecidos en los estudios postdoc. Lo que pasa es que, claro, el nivel de evidencia es distinto. Uno es alta, el otro es bajo al tratarse de un estudio postdoc. Y la duración de la protección en base a los postdoc es hasta 10-11 años. Futuros estudios de interés en los que tenemos que fijarnos ahora en un futuro. Principalmente os quería resaltar el escudo, en el que a diferencia del Kenshi, en el que se está mirando una dosis frente a nada, aquí lo que se va a mirar es la eficacia de una versus 2 dosis. Con lo cual lo que miramos es que no solo sea eficaz la vacuna, sino que la eficacia sea comparable a la obtenida en 2 dosis. Entonces, conclusiones. Las vacunas frente al VPH actualmente disponibles son muy eficaces, tanto en hombres como en mujeres, para lesiones precancerosas anogenitales, incluyendo cáncer cervical, tal y como está medido en el estudio del Etinen, y no se demuestra ninguna pérdida de eficacia hasta el momento. Futuros datos que vamos a encontrar en un futuro y que pueden ser de interés. Los datos de los ensayos de infección oral persistente, frente a nuevas pautas vacunales, la reducción a una dosis o 2 dosis en población adulta, y datos de las nuevas vacunas profilácticas que están por venir. Y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Claudia. Pasamos al turno a María Brotons. Por favor, María. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en el webinar. Paso a compartir pantalla. ¿Se ve correctamente la pantalla? ¿Me puedes confirmar, Paula, por favor? Sí, se ve correctamente, María. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a hacer un repaso sobre la información que tenemos, sobre todos los datos que tenemos sobre la seguridad de las vacunas frente a virus de papiloma humano. Tengo problemas para pasar de ahora. Comentaros que me centraré en las 3 vacunas que están autorizadas a nivel mundial. No comentaré las 2 vacunas que se han autorizado recientemente para su uso en China. Entonces, esta diapositiva la habéis visto que la ha presentado la doctora Claudia Robles, simplemente está un poco modificada, ¿no? Y ha comentado ella las diferencias entre las 3 vacunas, que es la principal, ¿no? Esos, los tipos de VLP que están incluidos en las vacunas, pero a nivel de seguridad, ¿no? Es relevante comentar que las diferentes vacunas, ¿no? Tienen diferentes dosis de antígeno, que son lo que tenéis marcado en la segunda línea de la diapositiva, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en el caso de la vacuna nonavalente hay más cantidad de antígeno para conseguir una respuesta inmune adecuada, ¿no? Comparado con la vacuna tetravalente para alguna de las VLPs de los tipos específicos. Y luego, a nivel de seguridad, también comentaros que el adyuvante de las 3 vacunas está basado en una sal de aluminio, ¿no? Que en el caso de la vacuna tetravalente y nonavalente, ¿no? Es un hidroxifosfato sulfato de aluminio. En el caso de la vacuna nonavalente, para conseguir una respuesta anticuerpos adecuada frente a los 9 tipos que están incluidos en la vacuna, hay más cantidad de adyuvante, ¿vale? El adyuvante es el doble que en el caso de la tetravalente, y en el caso de la vacuna bivalente, además de una sal de aluminio, hay un potenciador de la respuesta inmune que es el monofosforilípido A. Y también a nivel de seguridad, ¿no? Es relevante saber cuándo se autorizaron las vacunas, ¿no? Para saber
cuántos años de seguimiento tenemos, ¿no? De cuánta la información que disponemos, y tenemos que en el caso de la vacuna tetravalente se autorizó en el año 2006, con lo cual ya tenemos datos de más de 15 años de seguimiento, en el caso de la vacuna bivalente en 2007, y la vacuna monovalente se autorizó más recientemente, pero ya hay datos de 8 años de seguimiento. Entonces, ¿cómo se evalúa la seguridad de las vacunas? ¿De acuerdo? Esto es común a todas las vacunas, pero es importante tenerlo en cuenta para saber, ¿no?, de dónde vienen los datos. Pues antes de autorizar las vacunas, los datos que tenemos de seguridad provienen de los ensayos clínicos, que es la información como más rigurosa sobre la seguridad, porque se comparan la presencia de acontecimientos adversos en una población vacunada frente a una población control. Y hay un seguimiento muy exhaustivo de la población que participa en los ensayos clínicos, ¿no? Y gracias a los ensayos clínicos que se realizaron en su momento con las 3 vacunas, pues sabemos que las vacunas la reacción adversa más frecuente son reacciones a nivel local, como el dolor, la inflamación o el eritema, ¿de acuerdo? El problema que tenemos, ¿no?, con los ensayos clínicos es que la N que participa es limitada, aunque han participado más de 60.000 personas en los ensayos clínicos, aquellos acontecimientos adversos que son poco frecuentes no se pueden detectar en los ensayos clínicos. Entonces es muy importante hacer un seguimiento posautorización, ¿no?, de las vacunas, y tenemos diferentes mecanismos, ¿no?, para hacer este seguimiento posautorización. Por una parte tenemos lo que se llaman los sistemas de vigilancia pasiva, ¿no?, y en España, ahora os comentaré en la siguiente diapositiva cómo se estructura un poco, cómo funciona el sistema español de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, que es de medicamentos, ¿no?, y también de vacunas, ¿vale? Es el mismo sistema, y por ejemplo en Estados Unidos pues está el VAERS, que muchos conoceréis, y la gran mayoría de países tienen esos sistemas de farmacovigilancia que comentaremos, a partir que reciben notificaciones, ¿no?, de sospechas de acontecimientos adversos tras la vacunación, y estas notificaciones luego se estudian, se analizan, se ven señales que indican que podría haber alguna patología, ¿no?, que estuviera relacionada causalmente con la administración de la vacunación, y esto permite estudiarlo más a fondo. Además tenemos la vigilancia activa, ¿no?, que podríamos dividirlo un poco en 2 tipos. Hay ensayos clínicos de fase 4, que son estudios posautorización de seguridad, que se hacen específicamente para valorar alguna sospecha de patología que pudiera estar relacionada con la vacuna, o análisis de bases de datos sanitarias o estudios de cohorte, ¿no?, que se realizan, y son estudios epidemiológicos específicamente diseñados para evaluar la relación causal o el aumento de riesgo, ¿no?, de una patología en poblaciones vacunadas y no vacunadas. Y por último, también tenemos, ¿no?, las revisiones sobre la seguridad de las vacunas que periódicamente realizan en las agencias reguladoras, como la Agencia Europea del Medicamento, la Organización Mundial de la Salud, agencias internacionales como el CDC, el ECDC, ¿no?, y que también nos aportan toda la información sobre la seguridad. Entonces, aquí pongo a modo de ejemplo, ¿no?, cómo funciona el sistema español de farmacovigilancia en medicamentos de uso humano, que está formado por los 17 centros autonómicos que colaboran con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con el AEMS, en el análisis de los acontecimientos adversos. Entonces, este sistema recibe notificaciones tanto de pacientes, puede recibir, como de profesionales sanitarios, que, bueno, a su vez pueden notificar a la AEMS o pueden notificar, por ejemplo, a los laboratorios, ¿no? Y a su vez también el sistema también recibe notificaciones de los propios laboratorios si hay una sospecha de
¿no? Un acontecimiento adverso que pudiera estar relacionado con la vacunación, y está interrelacionado el sistema español. Está en comunicación con la base de datos. La base de datos española se llama FEDRA, ¿vale? La base de datos de medicamentos y vacunas, de análisis de efectos adversos, y está permanentemente en relación con la base de datos europea, que se llama Eudra Vigilance, o con el Vigibase, que es la base de datos de la OMS, ¿no? Y lo que es importante de estos sistemas es que es un sistema pasivo, ¿no? Recibe las alertas, pero es muy importante para detectar alertas, ¿no? Eventos que pudieran ser de interés, y realmente funciona muy bien cuando se ve que hay un aumento de casos de alguna patología. Permite hacer un estudio más a fondo y realmente ver si esta patología está relacionada causalmente o no con la vacunación. Porque tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que no todo lo que ocurre después de la vacunación es consecuencia de esta. Hay eventos que coinciden en el tiempo, pero que no hay una relación causal, ¿no? Entonces es muy importante detectar estos eventos, estudiarlos y ver si realmente hay todo un análisis muy exhaustivo para ver si existe una relación causal o no. Entonces, como comentaba, ¿no?, las agencias reguladoras evalúan periódicamente las notificaciones de sospechas de reacciones adversas que se reciben a través de estos sistemas de vigilancia, y también los resultados de estudios posautorización de seguridad, y en caso necesario se recomienda la modificación de la ficha técnica del medicamento. Si se ve que hay algún acontecimiento adverso que realmente está vacunado está relacionado, con la vacunación, se modifica la ficha técnica. Y, por ejemplo, como consecuencia de esta evaluación, en su momento, hace ya bastantes años, se añadieron a la ficha técnica de las vacunas a reacciones adversas como, por ejemplo, el síncope o la anafilaxia. La anafilaxia es una reacción muy poco frecuente, pero que puede ocurrir, ¿no?, en 1,7, creo que está estimado 1,7 casos por millón de vacunas, y hay que poder dar respuesta, ¿no?, a esta reacción. Y en el caso del síncope, que está relacionado en el caso con la administración de la vacuna, no con el hecho de que se administre una vacuna frente a virus de papiloma humano, ¿no?, si es el hecho más de administrar una vacuna, se puede prevenir, por ejemplo, dejando a la persona sentada durante 15 minutos y evitar, ¿no?, las consecuencias que podría tener un síncope. Entonces, también tenemos, como os comentaba anteriormente, ¿no?, lo que son los estudios específicos de vigilancia activa, ¿no?, que son estudios epidemiológicos que se diseñan específicamente para ver si existe un aumento de riesgo en poblaciones vacunadas, ¿no?, frente a las no vacunadas, con diferentes patologías que puedan ser relevantes o que hayan generado sospecha en los sistemas de vigilancia pasiva. Y aquí simplemente tenéis algunos ejemplos se han hecho multitud de estudios con las vacunas frente a virus de papiloma humano, con las 3 vacunas, ¿de acuerdo? Y he seleccionado algunos simplemente para que tengáis ejemplos de qué tipo de estudios se realizan. Por ejemplo, en la vacuna tetravalente, ¿no?, se han realizado estudios en Dinamarca y en Suecia, ¿no?, son los 2 primeros estudios que tenéis. Son estudios de cohortes en los que se han evaluado en el primero, por ejemplo, casi 1 millón de mujeres que recibieron casi 700.000 dosis de vacuna frente a virus del papiloma humano, y haciendo un seguimiento de estas mujeres, no se ha visto ni que haya un aumento de riesgo de eventos autoinmunes, neurológicos o de tromboembolismo. Tampoco se ha visto que haya un aumento en un seguimiento de 4 millones de mujeres en Dinamarca y Suecia, de las cuales casi 800.000 estaban vacunadas. No se ha visto un aumento de riesgo de esclerosis múltiple o de enfermedades desmielinizantes tras la vacuna.
En un estudio de casos y controles que se llevó a cabo en Francia, ¿no? Se ha visto un aumento de riesgo después de 6 años de seguimiento de 8 enfermedades autoinmunes, entre las que se incluía púrpura trombocitopénica idiopática, esclerosis múltiple, Guillain-Barré, diabetes mellitus tipo 1, ¿de acuerdo? Y luego hay también estudios, y simplemente he puesto un estudio realizado con la vacuna bivalente, pero que hay estudios que se han realizado una vez se ha llevado a cabo la autorización, donde ha habido un seguimiento exhaustivo de efectos adversos en los días posteriores a la vacunación y no se ha visto diferencias con lo que se había observado en los ensayos clínicos. Entonces, ahora me gustaría centrarme un poco sobre las revisiones internacionales, ¿no?, que ha habido sobre la seguridad de las vacunas en las conclusiones de los últimos informes del Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de Vacunas de la OMS, ¿vale? Que es un comité que es independiente y que asesora a la OMS en relación a la seguridad de las vacunas en general, ¿no?, incluyendo las vacunas frente a virus de papiloma humano. Entonces, a resaltar que el Comité Consultivo Mundial sobre la Seguridad de Vacunas de la OMS ha revisado la seguridad de las vacunas y las sospechas de los eventos adversos que han generado preocupación hasta en 8 ocasiones desde que se autorizaron las vacunas, ¿vale? Se hace una monitorización y una evaluación de la seguridad continuada y cada vez que hay un acontecimiento adverso que genera preocupación se revisa toda la información, toda la bibliografía, se piden datos a los laboratorios y ha revisado específicamente el riesgo de síncope y de anafilaxis, que como he comentado anteriormente se han añadido a ficha técnica, pero también de enfermedad psicogena masiva, de enfermedades autoinmunes como el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, tromboembolismo venoso, fallo ovárico prematuro, accidente vascular cerebral, síndrome de dolor regional complejo, el síndrome de taquicardia postural ortostática. Y en la revisión que hicieron en junio de 2017, el comité indicaba, y lo he copiado textualmente de un extracto del informe que hicieron, es que además del síncope o de la anafilaxia, en el caso de las vacunas frente a virus de papiloma humano, no se han identificado otros acontecimientos adversos de gravedad y que el comité considera que las vacunas son extremadamente seguras. Posteriormente, en diciembre de 2019, el comité revisó específicamente otra vez todos los datos que se habían generado en relación a la vacunación VPH y a las sospechas de infertilidad o de fallo ovárico prematuro, ¿no? Y además no ha encontrado datos que soporten esta asociación entre que las vacunas puedan causar infertilidad, y el comité sigue considerando que el perfil de seguridad continúa siendo extremadamente favorable. María, un minutito. Vale, simplemente comentar, pensaba que no iría, 2 estudios muy recientes publicados este último año, que son estudios muy relevantes en este caso y relacionado con, ¿no?, el riesgo de insuficiencia ovárica primaria. Comentar que en Dinamarca se ha hecho un estudio de cohortes que incluye casi 1 millón de mujeres, ¿de acuerdo? La mitad habían recibido la vacuna y que no se encuentra asociación entre la vacunación tetravalente, en este caso la insuficiencia primaria ovárica, y que recientemente también se ha publicado un metaanálisis en relación al riesgo de síndrome de Guillain-Barré después de la vacunación, que ha incluido 25 estudios que han evaluado el riesgo en
después de la administración de la vacuna tetravalente o bivalente o nonavalente, y que el riesgo absoluto, ¿no?, y relativo de síndrome de Guillain-Barré tras la vacunación es muy bajo y no hay un aumento de riesgo que sea estadísticamente significativo. Entonces, ¿cuáles son, ¿no?, las reacciones adversas que esperaríamos tras la vacunación frente al virus de papiloma? Y que son más frecuentes son las reacciones a nivel local, el dolor, el enrojecimiento, la tumefacción en el lugar de la inyección. A nivel sistémico, pues cefalea o menos frecuentemente fiebre o malestar. Y todos son reacciones de intensidad leve, moderada y autolimitadas, ¿no? Y comentar que hay que, ¿no?, la advertencia que existe, ¿no?, en la ficha técnica sobre el tratamiento del síncope, que hay que dejar a la persona a la que se administra la vacuna que esté sentada durante 15 minutos y la anafilaxia. Entonces, ya para terminar, y simplemente como un poco de take home message, ¿no?, resaltar que tenemos datos de 15 años de seguimiento posautorización y que 8 años en el caso de la vacuna nonavalente, y que las 3 vacunas frente al virus del papiloma humano han demostrado tener un perfil de seguridad excelente, que no se ha evidenciado un aumento de riesgo de enfermedades autoinmunes, neurológicas, ni insuficiencia ovárica primaria, ni de taquicardia postural ortostática o de otros acontecimientos adversos que han generado preocupación en algún momento en poblaciones vacunadas. El riesgo de anafilaxia tras la vacunación es realmente muy bajo y que, bueno, que la seguridad de las vacunas se sigue evaluando de manera continuada, ¿no? Y si hubiera algún acontecimiento adverso, ¿no?, que fuera de interés, lo detectaríamos por los sistemas de vigilancia que están actualmente, bueno, que existen actualmente. Pues nada, sin más, muchas gracias por la atención y gracias por la invitación al webinar. Muchas gracias, María. Ahora vamos a hacer la última presentación. Adelante, Bea. Muchas gracias. María, ¿puedes dejar de presentar, por favor? Gracias. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, Bea. Vale, muchas gracias. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme a participar en este webinar. Yo voy a intentar resumir brevemente el impacto y la efectividad de los programas de vacunación frente al virus del papiloma humano en el mundo. Perdona, Bea, tienes que cambiarlo de la vista moderador. Ah, vale. Ahora sí, ¿verdad? Ahora perfecto, gracias. Vale, bueno, que a diferencia de lo que nos ha explicado Claudia, hace referencia a la eficacia de las vacunas en condiciones reales. Bueno, antes de entrar en el tema, recordaré unos cuantos aspectos que nos ayudarán a entender mejor el impacto de las vacunas VPH. Por un lado, es importante recordar que el cáncer de cuello uterino es el resultado final de una infección persistente por el virus del papiloma humano y se desarrolla en una serie de pasos que suelen ocurrir a unas edades características. Así como podemos ver en la figura, el pico de prevalencia de infección genital por el virus del papiloma humano va asociado a la transmisión sexual durante la juventud. Esto hace que este indicador, junto con las verrugas anogenitales, se utilicen para evaluar el impacto de las vacunas a corto término. Unos años más tarde se observa el pico de lesiones precancerosas, que sería el que está representado en la figura en color verde oscuro, y que nos serviría para monitorizar el impacto de las vacunas a medio término. Y muchos años más tarde ya se observa el cáncer invasor, que sería el impacto a largo término. Por otro lado, es importante recordar que las vacunas VPH se empezaron a administrar a partir del año 2006 y a fecha del año 2021 ya hay 118 de los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud que han introducido la vacunación en sus programas nacionales de inmunización.
No obstante, como podemos ver en este mapa, esta introducción se ha producido de manera desigual y los países que empezaron a introducir las vacunas en los primeros años eran países generalmente de ingresos altos y, por el contrario, los países de ingresos bajos y medios bajos en su mayor parte han empezado a introducir las vacunas en los últimos años. La mayoría de los programas están dirigidos a niñas de 9 a 14 años a través de los programas escolares y en la actualidad una tercera parte de los programas incluyen tanto a niños como a niñas. Los primeros países que empezaron a introducir la vacunación en niños fueron Estados Unidos y Australia, que la introdujeron en el 2011 y 2013 respectivamente, pero la mayor parte de los países que actualmente vacunan a niños han empezado a vacunar en los últimos años. Así, aproximadamente la mitad de los países que vacunan a niños han empezado a vacunar en el año 2019 o el año 2020. Ahora ya sí, me centraré en el impacto de la vacunación, en el impacto de la vacunación VPH. Empezaré resumiendo el impacto en infección, verrugas anogenitales y lesiones precancerosas de alto grado. Y para ello me voy a basar en los resultados de una revisión sistemática con metaanálisis publicados en el año 2019, que incluyen datos de más de 60 millones de individuos en 14 países de ingresos altos. Son países que introdujeron la vacunación entre el año 2006 y 2010. Incluye un periodo de seguimiento de 8 años tras la vacunación en niñas con las vacunas bivalente o tetravalente y muestra datos del impacto directo de la vacunación en población vacunada y evidencias de inmunidad de grupo en individuos no vacunados. Como era de esperar, el primer impacto fue una reducción que observado es una reducción de la prevalencia de infección VPH y de la incidencia de verrugas anogenitales. En esta tabla podemos ver que al cabo de entre 5 y 8 años después de la vacunación y en comparación con el periodo prevacunal, se observa una reducción de la prevalencia de los tipos vacunales 16 y 18 en mujeres de 13 a 29 años, siendo mayor la reducción en las mujeres más jóvenes. Así, en mujeres de 13 a 19 años, la reducción observada es del 83% y además en este grupo de edad se observa también una reducción de la prevalencia de tipos no vacunales, concretamente del 31, 33 y 45, lo que demuestra la existencia de protección cruzada de las vacunas. Los datos también revelan la efectividad de las vacunas en la reducción de la incidencia de verrugas anogenitales. Se observa una reducción de la incidencia de verrugas anogenitales en mujeres de 15 a 29 años, de nuevo siendo mayor en las mujeres más jóvenes, y se observa también una reducción de la incidencia de verrugas anogenitales en población no vacunada, en hombres de 15 a 24 años no vacunados y en mujeres no vacunadas de 25 a 29 años. Esto demuestra la protección de grupo, la existencia de protección de grupo. Además, se observa que el efecto de la vacunación, tanto el impacto directo como la inmunidad de grupo, es mayor y más rápido en países que tienen altas coberturas de vacunación y que vacunan a varias cohortes de niñas a la vez, que serían las que están representadas en estas figuras con el patrón azul, en comparación con aquellos países que tienen bajas coberturas de vacunación y o que vacunan a una única cohorte de niñas, que serían los que están representados en la figura con el patrón rojo. También se ha demostrado el impacto de las vacunas en la incidencia de lesiones precancerosas de cuello uterino de alto grado. Se observa una reducción de la incidencia de este tipo de lesiones al cabo de entre 5 y 9 años de la vacunación en mujeres de 15 a 24 años que acuden a cribado, siendo nuevamente el descenso mayor en las edades más jóvenes. Todo esto nos indica la importancia de vacunar a edades jóvenes. 15 años después de la introducción de las vacunas, ya hay datos sobre la efectividad de las vacunas VPH en el cáncer de cuello uterino, que es el objetivo final de la vacunación VPH.
Esta diapositiva resume los datos de la efectividad de la vacuna tetravalente en Suecia. Son datos de registros poblacionales, incluyen más de 1,5 millones de niñas y mujeres de 10 a 30 años y durante un periodo de seguimiento de más de 10 años. Como se puede ver en la figura de la izquierda, la incidencia de cáncer de cuello uterino aumenta a partir de los 23 años de edad, que es la edad de inicio del cribado en Suecia, tanto en la población no vacunada como en la población vacunada. Pero en las cohortes vacunadas se observa un 63% menos de riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino que en la población no vacunada. Además, la vacunación contra el VPH antes de los 17 años se observa que redujo en un 88% los casos de cáncer de cuello uterino y, en cambio, esta reducción fue del 53% en las vacunadas de 17 a 30 años. Los datos de otros países, como Dinamarca o Inglaterra, están en línea con los datos de Suecia. En estas figuras se demuestra, a partir de datos del registro poblacional de Dinamarca, una reducción en la incidencia de cáncer de cuello uterino del 86% en las niñas vacunadas hasta los 16 años de edad y del 68% en las vacunadas entre los 17 y los 19 años. En cambio, como vemos en la figura de la derecha, no se observa este efecto, no se observa una reducción de la incidencia de cáncer de cuello uterino en aquellas mujeres que estaban vacunadas a los 20 o 30 años de edad. Todo ello confirma nuevamente la importancia de vacunar a edades tempranas. Los datos del registro poblacional de cáncer de Inglaterra con la vacuna bivalente también confirman la importancia de vacunar en edades jóvenes. En esta gráfica se observa una mayor reducción de la incidencia de cáncer de cuello uterino en las mujeres vacunadas en edades más jóvenes. Se observa una reducción tanto del cáncer como de lesiones de alto grado en las niñas de 12 a 13 años de edad principalmente, en las cohortes vacunadas a los 12 o 13 años de edad principalmente, y una menor reducción en las vacunadas a los 16-18 años. No obstante, como podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, las coberturas de vacunación en las distintas cohortes incluidas en el análisis fueron muy diferentes. En relación al impacto de la vacunación en otras localizaciones anogenitales y de cabeza y cuello, los datos de efectividad de la vacuna son más limitados, pero sí que hay algunas evidencias. Los datos del registro de Dinamarca confirman la efectividad de la vacuna en la prevención de las lesiones precancerosas de alto grado en vulva y vagina. Como podemos ver en las dos figuras, la vacunación frente al VPH hasta los 16 años de edad redujo en un 78% los casos de lesiones de alto grado en vulva y en un 84% los casos de lesiones de alto grado en vagina. Pero en cambio no se observó esta reducción en las niñas y mujeres vacunadas a partir de los 17 años de edad. Los análisis de tendencias de lesiones precancerosas de vulva, vagina y ano y de cáncer anal escamoso a partir de los datos de Estados Unidos también están en línea con los datos de la diapositiva anterior. Como podemos ver en estas imágenes, según estos análisis, tanto en vulva como en vagina, se observa un incremento anual en la tasa de incidencia de lesiones hasta la introducción de la vacunación, con un descenso en el periodo posterior a la vacunación. Este patrón en vulva se observa hasta los 29 años y en vagina hasta los 39 años. Por el contrario, o sea, a diferencia de ello, como podemos ver en la parte inferior de la figura, en el caso de las lesiones precancerosas de ano, lo que se observa es un incremento de la incidencia de lesiones precancerosas, tanto en hombres como en mujeres, antes de la introducción de la vacunación, y una vez que se introduce la vacunación, en mujeres
Esta tendencia se estabiliza y en hombres, aunque continúa aumentando, lo hace de una manera más suave. Los datos de tendencias de cáncer anal escamoso, tanto in situ como invasivo, confirman que a partir del año 2008 se produce un descenso de la incidencia de cáncer, de este tipo de cáncer, en la población de 20 a 44 años. Y en cambio no se observa tal descenso en la población mayor de esta edad, a partir de los 45 años. También hay datos sobre efectividad de la vacunación en infección oral y en norofaringe. En esta diapositiva se resumen los datos de una revisión sistemática que incluye datos de aproximadamente 50.000 individuos a partir de 9 estudios desarrollados en 7 países. A pesar de la gran variabilidad entre los tipos de estudio, los indicadores, los criterios de inclusión, lo que se observa es de manera unánime una disminución de la prevalencia de infección por los tipos de VPH vacunales. Y además, en 2 estudios, que son los que están abajo de la tabla, 2 estudios de casos y controles, se confirma una alta detección de anticuerpos frente a los VPH vacunales en fluidos orales. Finalmente, resumiré los datos de los que disponemos en cuanto al impacto de la vacunación en España. Un estudio en la Comunidad Valenciana en mujeres de 14 a 19 años vacunadas con la vacuna tetravalente confirma una reducción del 77% de la incidencia de verrugas anogenitales. Este mismo estudio, pero para un periodo de seguimiento más largo, confirma la reducción del 74% en la incidencia de verrugas anogenitales en mujeres de 14 a 23 años vacunadas con la vacuna tetravalente y además sugiere un efecto de protección de grupo en no vacunadas y en vacunadas con la vacuna bivalente. Otro análisis de Galicia en mujeres de 18 a 26 años vacunadas con la vacuna bivalente confirma una reducción del 94% de la prevalencia de infección por los tipos vacunales 16 y 18 y además demuestra protección cruzada porque se observa una reducción del 83% en la prevalencia de infección por los tipos 31, 33 y 45. También hay datos del impacto de la vacunación en Cataluña. Como resultado de la implementación del programa de vacunación VPH, se observa que en mujeres de 16 a 19 años se produce una reducción del 61% en la incidencia de verrugas anogenitales y además se observa que se ha revertido la tendencia al aumento de la incidencia de las verrugas anogenitales en hombres de 20 a 25 años no vacunados, no viéndose este efecto en otras enfermedades de transmisión sexual, lo cual indica un efecto de protección de grupo de la vacuna. Finalmente, en Madrid, datos de seguimiento de 12 años confirman una reducción del 60% en la prevalencia del virus del tipo 16 en mujeres de 25 y 26 años vacunadas con la vacuna tetravalente y una reducción de la presencia de alteraciones citológicas relacionadas con el VPH16. Así como conclusiones, podemos decir que existen evidencias sólidas de la alta efectividad de las vacunas frente al VPH y su impacto poblacional en la reducción de la prevalencia de infección por los tipos de VPH incluidos en las vacunas, verrugas anogenitales y lesiones precancerosas cervicales de alto grado. Sí podemos decir que en el año 2019 ya había más de 100 artículos publicados. El impacto y la efectividad es consistente entre los diferentes países. Se demuestra además el efecto de protección de grupo tanto en verrugas anogenitales como en infección por VPH en hombres no vacunados y en mujeres no vacunadas. En los últimos años, además, se han publicado los primeros resultados que confirman la efectividad de la vacunación en la reducción del cáncer de cuello uterino en mujeres de hasta 30 años. También hay datos recientes que evidencian la alta efectividad de las vacunas en otras localizaciones anogenitales y de cabeza y cuello. Y por último, resaltar que los datos confirman la importancia de alcanzar altas coberturas de vacunación y de vacunar antes del inicio de las relaciones sexuales.
Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias a las tres. Aunque nos pasamos un poquito de tiempo, vamos a hacer un poquito de las preguntas que han ido poniendo algunos de los asistentes, ¿vale? Hemos hecho alguna selección de preguntas, ¿vale? Algunas seguramente no vaya a poder quedar respondida, pero bueno, empezamos. Nos preguntan, cuando un paciente no ha cumplido las ventanas de aplicación de las vacunas, no tiene el esquema completo, ya sea con una o con 2 dosis, ¿sería necesaria la tercera dosis o completar el esquema de vacunación? Si quieres te la respondo yo. Perfecto, adelante. Vale, o sea, yo creo que es un problema de, no hay que confundir lo que son las recomendaciones del JCVI o del SAGE con lo que es la práctica clínica habitual. La recomendación por el momento sigue siendo que se siga el esquema, ya sean 2 dosis en mujeres en adolescentes o ya sean 3 dosis en adultas. Todo tiene pinta de que posiblemente con una única dosis sea suficiente. Sin embargo, la recomendación hasta el momento es que se siga. Aunque haya pasado mucho tiempo, se tiene que continuar, se tiene que acabar la dosis. La pauta. Muchas gracias, Claudia. Desde Colombia nos preguntan, una paciente que solo se aplicó una dosis de vacuna en la adolescencia, ahora adulta, es diagnosticada con VPH, sin síntomas y sin tener verrugas. ¿Se podría vacunar con el esquema completo? Si quieres, te contesto. Adelante, María. Sí, se puede vacunar con el esquema completo. De hecho, la recomendación es siempre, aunque haya pasado más tiempo del inicialmente establecido para administrar la dosis de vacuna, completar la pauta de vacunación. Si esta persona tiene en el momento una infección, ¿no? Si es por uno de los tipos incluidos en la vacuna no va a tener ningún efecto sobre esta infección que tiene en el momento, pero sí que la protegerá frente a futuras infecciones por los genotipos que están incluidos en la vacuna. Y lo que es importante, mira, ya aprovecho para comentar, es que no hay ningún problema a nivel de seguridad, y esto lo sabemos de los ensayos clínicos, si se vacuna a una persona que está infectada por el virus del papiloma humano. Perfecto, muchas gracias. También desde Colombia nos comentan y nos preguntan luego, nos comentan que la vacuna solo está cubierta al aseguramiento en las niñas y que las mujeres adultas deben adquirirla por su propia cuenta, como también pasa esto en otros países. Nos preguntan si consideráis que la vacunación en mujeres adultas debe sugerirse y ser costo efectiva, inclusive si han estado expuestas a tipos de bajo riesgo. Esta, si queréis, la respondo yo, que he estado trabajando más con mujeres adultas. Los datos de coste-efectividad muestran por el momento que la vacuna no es coste-efectiva a nivel poblacional más allá de los 30 años, incluso en algunos casos más allá de los 25. Sin embargo, una cosa es que sea coste-efectiva a nivel, como dijimos, de programa, y la otra es que no pueda ser una recomendación individual y un beneficio propio para la propia mujer. O sea, los datos muestran que una mujer que no esté infectada en el momento se puede beneficiar hasta un 90% de la vacunación, con lo cual personalmente considero que tiene que ser una decisión propia, la de la propia mujer, y su futura posible exposición la que decida sobre si se quiere vacunar o no. O sea, sugerir, sí, pero la toma de decisión debe ser propia, porque en España pasa lo mismo, no está cubierta tampoco. Entonces es un coste que se debe tener en cuenta junto con el posible riesgo futuro. Muchas gracias, Claudia. Vale, esta pregunta yo creo que va dirigida para Bea, pero bueno, como queráis responder. Nos comentan que los datos que has presentado son mayoritariamente no de países de renta alta y nos preguntan si hay algún estudio o existe algún estudio que confirme la efectividad de estas vacunas en países de renta media o baja. Hola, sí, bueno, aunque la mayor parte de los datos de efectividad de las vacunas proceden de datos de países de ingresos altos, básicamente porque son los que más han introducido, los que más temprano introdujeron las vacunas, sí que empieza a haber evidencias
sobre el impacto de las vacunas en países de ingresos medios y bajos. Que yo tenga en mente, se han publicado datos sobre la reducción de la prevalencia de infección por los tipos vacunales y algunos tipos no vacunales, tanto en Bután como en Ruanda. Y los datos son datos que van en línea con los de los países de ingresos altos y confirman una reducción de la incidencia de la prevalencia de infección también próxima, superior al 80%. Muchas gracias, Bea. Seguimos. Nos preguntan también... ¿Ahora me escucháis bien? Vale, nos preguntan también si es seguro administrar la vacuna frente al virus del papiloma humano en la lactancia o durante el embarazo. Contestaré yo a esta pregunta. Las 3 vacunas están contraindicadas en el embarazo, no se pueden administrar, ¿vale? Pero en la lactancia sí que se puede administrar las vacunas a una mujer que está haciendo una lactancia. Y en el caso del embarazo, lo que haríamos es posponer la vacunación a que finalice el embarazo, pero aunque no está contraindicada porque no hay datos, no se han realizado ensayos clínicos en mujeres embarazadas, los datos que tenemos de las mujeres que recibieron la vacunación sin saber que estaban embarazadas son tranquilizadores. Entonces, y no se ve que haya un aumento de riesgo ni para la mujer, ni para el feto, ni un aumento de riesgo de aborto. Entonces esto también hay que explicarlo, ¿no? Que esté contraindicada, si una mujer se vacuna estando embarazada, no habría que tomar ninguna acción al respecto, simplemente tranquilizar a la mujer y posponer completar la pauta de vacunación a que finalice el embarazo. Muchas gracias, María. Tenemos 2 preguntitas más, aunque nos pasamos un poquito del tiempo. Os vamos a preguntar ahora si el perfil de seguridad en varones es equivalente al de mujeres y si tenemos suficientes datos de seguridad en varones. Sí, esto no lo he comentado en mi presentación, pero los efectos adversos que se ven en varones y en mujeres son muy similares, son los efectos adversos a nivel local, ¿de acuerdo? El dolor, el enrojecimiento, un poco la cefalea, los datos son muy similares y sí que tenemos datos post-autorización también, seguimiento en hombres. Hay países que empezaron a vacunar en hombres o que introdujeron la recomendación de vacunar en hombres hace muchos años ya. En Estados Unidos fue en 2011 y hay datos de seguimiento y no se ve un aumento de riesgo de ninguna patología. O sea, es común lo que he comentado tanto para mujeres como para hombres. Gracias, María. Desde México nos comentan que en México la cobertura de vacunación es muy baja, sobre todo en la población de bajos recursos y que solo es para niñas. Nos preguntan si vosotras aquí en España observamos una baja cobertura, nosotros o en países europeos, y cómo se ha resuelto esto. Bueno, las coberturas en Europa en general son altas, pero sí que es verdad que se observan grandes diferencias entre países y no sé a qué se refiere con esto de cómo se han resuelto, cómo se han conseguido aumentar las coberturas de vacunación. Supongo que hace referencia a esto. Imaginemos que sí. Sí. Bueno, pues una de las cosas es intentar mejorar las campañas de vacunación haciendo más difusión o explicando más las características y los beneficios de las vacunas o intentando superar las barreras o averiguar qué barreras hacen que las mujeres no se quieran vacunar en los distintos países. Muchas gracias, Bea.
Vale, y ya para finalizar, hacemos una última pregunta en relación a la eficacia. ¿Qué beneficio tiene la vacuna frente al VPH si la paciente ya está infectada por uno de los tipos que cubre la vacuna? Si quieres te la respondo yo, porque justo estaba escribiendo en el chat y he visto que hay muchas preguntas. Digo, vamos a quitar porque si no me sabe mal porque ya hemos pasado mucho el tiempo. La vacuna protege frente a los otros tipos vacunales, especialmente relevante en el caso de la nonavalente. Si tienes una infección por el tipo 31, por ejemplo, claro, te protege frente al 16 o frente al 18, te protege frente a todo el resto. Y no solo eso, te protege también frente a una posible reinfección. La actual, como hemos dicho, la vacuna no es terapéutica, no notará nada, pero sí te protege frente a una nueva. Muchas gracias, Claudia. Tenemos espacio para una última pregunta, ¿vale? Que la voy a lanzar ahora. Y con esto ya acabamos el seminario. ¿Se prevé en España la vacunación de los varones dentro del programa? Bueno, si queréis, contesto yo a esta pregunta. La verdad es que realmente no lo sabemos, pero sí que por las noticias, y entiendo que mucha gente, bueno, algunos lo habréis visto, la semana pasada hubo una proposición no de ley del Senado en la que la Comisión de Sanidad del Senado, ¿no?, insta al Gobierno a incluir a los niños dentro del programa de vacunación, pero las decisiones, ¿no?, a nivel del calendario de vacunación se toman, ¿no?, a nivel del Consejo Interterritorial de Salud. Y bueno, no sé, yo solo sé lo que salió en la noticia, esto cómo va a afectar o cómo, bueno, si va a entrar en agenda o va a haber alguna, bueno, entiendo que se valorará. Sí que es verdad que en los últimos años y sobre todo desde el 2020 cada vez más países europeos están introduciendo la vacunación en hombres y aplicando, ¿no?, una vacunación universal tanto a niñas como a niños. Pero realmente yo no sé esto si va a ocurrir o no, ni cuándo va a ocurrir. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, participación e interés. Esperamos que haya sido de vuestro agrado el seminario y que sigáis participando en las próximas ediciones que se van a seguir realizando a lo largo del año. Y buenas tardes.